Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro mini estudio del capítulo 7 de San Mateo y hoy nos toca ver el tema que se titula ¿Somos conocidos por Jesús? O también podría ser la importancia de ser conocidos por Jesús. Porque existen miles de cristianos que piensan que porque ellos conocen a Jesús, piensan que también están siendo conocidos por Jesús. De eso se trata la lección o esta reflexión. Y vamos a ver los versículos, Mateo 7, del 21 al 23, que dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bien, hoy veremos el triste final de los que dicen conocer a Jesús como los falsos profetas, los falsos ministros, que ya vimos en el video anterior. Entonces vamos a comenzar viendo, ¿verdad?, los textos. Es algo muy textual que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este texto significa que existen dos tipos de cristianos, o más bien dos tipos de servidores de Dios: el de boca y el de acción, de acciones correctas. El de boca es el que habla que aquí, que allá, y que usa mucho el nombre de Jesús, incluso hace maravillas. Pero sus obras, su vida más bien, son malas. Sus acciones son malas porque no están conforme a la palabra de Dios. Y cuando una persona, su vida, sus acciones no están conforme a la palabra del Señor, eso significa que aunque conozca a Jesús, o sea, no ha rendido su vida a Jesús. Y este tipo de líderes se atreven a conducir a otros a Cristo, enseñando el camino de salvación, cuando en realidad ellos están más perdidos que los perdidos, ¿sí? Por eso bueno, cuando alguien me dice que va a venir un nuevo pastor, por ejemplo, ahora nosotros, cuando yo llegué en este nuevo lugar, pues llegué teniendo un pastor. No sé qué pasó, pero mi pastor, mi nuevo pastor, lo cambiaron a otra iglesia. Y ahora nosotros nos quedamos sin pastor. Pero con la esperanza que nos iban a mandar a otro pastor. Cuando yo me entero que van a mandar a otro pastor, yo lo primero que pregunto, o en este momento pregunté: ¿pero el que va a venir está convertido? Estas palabras que yo digo quizás suenen un poco fuerte, ¿verdad? Es más, hasta parece incómodo lo que yo digo, lo que pregunto. O sea, el que va a venir a pastorearnos, ¿está convertido? Esa siempre ha sido mi preocupación. A mí no me gustaría tener un pastor que esté guapo, que esté bien vestido, que predique bien bonito, que tenga muchos ministerios, muchos dones, incluso que haga milagros. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es tener a un líder, pero convertido a Cristo, que de verdad esté entregado al Señor. Lo demás, pues ya, si lo tiene, gloria al Señor, pero si no, eso es lo más importante. Porque cuando un pastor no está convertido, o sea, ¿cómo podrá conducir a una iglesia? Yo de verdad no sé, y existen muchos. Por eso son iglesias que siempre están para abajo, o sea, en lugar de crecer, pues con ese tipo de pastores, pues en lugar de avanzar, pues retroceden.
y siempre están cambiando. ¿Por qué? Porque son pastores que no están convertidos. ¿Cómo van a guiar a otros a Cristo si ellos no conocen a Cristo? Y este texto de eso se trata. Por eso dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, o todo el que predique, ¿verdad? Ya es un líder, ya es un pastor, ya es un siervo de Dios. No, dijo el Señor, así no es. Y eso es lo que a mucha gente está confundida, ¿verdad? Porque muchos se confunden cuando ven a ese tipo de profetas falsos o ministros falsos, haciendo grandes señales y la gente queda deslumbrada y piensan que son grandes servidores de Dios. Pero no es así. Los dones y milagros, escuchen bien, los dones y milagros que una persona tenga no determina que sea salva, ni tampoco determina que sea un gran servidor de Dios. Es más, la Biblia relata, muestra historias y personajes que hicieron grandes milagros, grandes cosas, pero no eran personas de Dios o seguidores del Señor. En el tiempo de Moisés, por ejemplo, los magos de Egipto, también ellos transformaron sus varas en serpientes y el agua lo convirtieron en sangre, al igual que Moisés. Pero Moisés era un gran siervo de Dios. Él lo hizo por la mano de Dios. Pero vienen estos magos usados por el diablo y hacen lo mismo. Entonces, los dones que ellos, o sea, que también pudieron hacer, eso no determinó que provenía de Dios. Otro ejemplo también está el de Judas Iscariote. Él predicó igual que los demás apóstoles. También usó el nombre de Jesús para sanar a los enfermos. Pero al final, ¿qué? Resultó ser el hijo de perdición. Apocalipsis también dice o habla de un falso profeta que va a realizar grandes señales y prodigios, pero al final será lanzado al lago de fuego. Entonces aquí estamos viendo claramente que no son los dones que definen a un servidor de Dios, sino más bien sus frutos. Es verdad que también los verdaderos siervos de Dios pueden hacer grandes cosas, grandes señales, como Moisés, por ejemplo, pero deberá estar acompañado de los frutos que reflejen una vida transformada. Forzosamente tiene que ir acompañado de eso. Gloria al Señor. La otra parte del texto dice, cuando Jesús dijo, nunca os conocí. Esta es una frase muy fácil de pronunciar, pero muy fuerte en significado. Porque quiere decir que los miles de profetas o cristianos falsos que hicieron milagros en el nombre de Jesús, que han hecho milagros, estas personas quizás conocen a Jesús, pero ellos no han sido conocidos por Jesús. Y esto es algo que está abundando, que se está multiplicando, de personas que porque conocen la historia de Jesús y usan el nombre de Jesús y les da resultado, haciendo milagros, sanidades, no sé, muchas cosas más, se confunden y confunden a las demás personas, presentándose como siervos de Dios, como ministros de Dios, como profetas de Dios. Entonces, ellos piensan que por conocer y usar el nombre de Jesús y conocer la historia de Jesús, piensan que Jesús los conoce a ellos. Pero no es así. Estas personas, aunque conozcan la historia de Jesús y usen el nombre de Jesús, nunca han rendido sus vidas a Él. ¿Por qué? Porque no les interesa. Ellos nada más les interesa el beneficio que obtienen con el poder del nombre de Jesús. Eso nada más les interesa.
miran que da resultado el nombre de Jesús y lo usan para su propio beneficio, su ganancia, y bueno, hasta distorsionan el evangelio. Y por culpa de ellos es blasfemada la palabra y piensan que todos somos así, y no es así. En otras palabras, estos personajes falsos, sus nombres no han sido registrados en el libro de la vida. Eso significa que nunca ha habido fiesta en el cielo, porque está escrito en Lucas 15:7 que cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra, en el cielo hay fiesta, de verdad, así está registrado en la palabra del Señor. Entonces, estos falsos profetas o falsos ministros, como nunca han tenido un encuentro con Jesús, pues nunca ha habido fiesta en los cielos y sus nombres no han sido registrados en el libro de la vida. ¿Te das cuenta, hermano, hermana que me estás escuchando, la importancia de ser conocidos por Jesús? Yo sé que la mayoría de los que quizás me estén escuchando conocemos a Jesús. Pero la pregunta que surge es que, ¿será que Jesús nos conoce a nosotros? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Tú que te llamas cristiano, cristiana, y dices, yo conozco a Jesús. Yo vivo en la presencia de Jesús. Yo busco a Jesús. Y eso es algo bueno. Pero tenemos que estar seguros que así como creemos que le estamos conociendo, ¿será que Jesús nos conoce a nosotros también? Y no decir, ay hermana, esta hermana nada más nos está metiendo dudas, ya no voy a poder dormir esta noche. No, yo estoy haciendo esta pregunta porque esto es para que todos los días vivamos como cristianos verdaderos. Porque no sea que en el día final nos vaya a tomar como sorpresa. Porque yo estoy segura que estos falsos profetas, estos falsos ministros, ni siquiera saben que no son conocidos por Jesús. Y ni se preocupan. Y en el último día, o sea, en el día del juicio, quedarán asombrados. Y yo sí lo creo porque aquí en esta parte dice, pero si en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, o sea, como que sorprendidos. ¿Qué pasó pues? ¿Por qué no me conoces? Pero si hubo efecto tu nombre, o sea, hizo efecto tu nombre. Hicimos muchos milagros, o sea, van a quedar sorprendidos, asombrados, cuando en el día final el Señor les diga, pues ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Así dice, nunca os conocí. Y realmente sí los conoce, o sea, el Señor sí los conoce, pero no los conoce como siervos de Él, sino los conoce como hacedores de maldad, porque así los va a tratar. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero no los conoce como servidores de Él. Por eso les sorprenderá. Amado hermano, hermana, cerciorémonos de vivir conforme a la voluntad de Dios, para que no seamos sorprendidos en aquel día. Estemos seguros que Jesús realmente nos conoce a nosotros. Nos preguntemos todos los días, ¿qué clase de cristianos estamos siendo? ¿Somos cristianos de boca como los falsos profetas o somos cristianos de acciones correctas, verdaderas? Por eso yo les aconsejo así de verdad que antes de pedir a Dios o anhelar un don o un ministerio, porque fíjense que eso, muchos cristianos doblan sus rodillas, ayunan y entran hasta en aposento y no sé cuántos días,
porque están buscando que el don de lenguas, que el don de milagros, que quieren sanar a la gente. ¿Y cómo se desvive la gente, los cristianos, buscando dones, ministerios? Y buscan a Dios, o sea, se desviven porque quieren obtener un ministerio de parte del Señor. Entonces yo les aconsejo lo mismo que aconsejó Jesús, ¿verdad? Que mejor anhelemos, antes de anhelar un ministerio, anhelemos pertenecer al grupo de los salvos. Y Jesús lo enseñó en Lucas 10, el 17 y 20, los versículos 17 y 20, cuando los discípulos un día salieron y regresaron gozosos. Dice, volvieron los 70 con gran gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces Jesús les respondió, no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, muchos discípulos salieron a predicar y como el Señor les dijo que en el nombre de Él iban a hacer milagros. Salieron y resultó pues. Y vinieron muy contentos y dijeron, en tu nombre hasta los demonios se sujetan. Y bien contentos regresaron 70 discípulos. Entonces aquí Jesús les dijo, pues qué bueno, pero no se alegren tanto por eso, sino alégrense mejor o aún más de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque eso es lo más importante al final, que seamos cristianos verdaderos. Porque un cristiano verdadero o una verdadera conversión nos abrirá el reino de los cielos. Y eso nos hará escuchar la voz de Jesús cuando nos diga, venid vosotros benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Así que, hermanos, hermanas, vivamos legítimamente delante de la presencia del Señor. Busquemos al Señor, pero estemos seguros de vivir conforme su palabra. Si nosotros realmente estamos viviendo conforme la voluntad de Dios, bajo el temor de Dios, eso nos dará la seguridad que sí somos conocidos por Jesús. Y no vayamos a ser sorprendidos al final de que si alguien de ustedes no está viviendo conforme la palabra, pues sí conoces a Jesús, pero Jesús no te conoce a ti, porque solamente conocerá a aquel que haga la voluntad de su Padre. Bien, hemos terminado. Espero que esta pequeña reflexión pues nos haga pensar, ¿verdad? Y nos apeguemos más a la palabra del Señor. Yo los espero en el próximo video y que Dios los bendiga.